reunido en este día para oír tu palabra. Te doy gracias y de antemano te doy toda la gloria y la honra, Señor, a ti. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos sentarnos, amados hermanos. Gloria al Señor. Damos gloria a Dios por la vida de nuestro hermano José, que vino hoy este día, amados hermanos. Lo conocimos en el trabajo, gloria al Señor, y pues gracias a Dios entablamos una amistad con él, y ahora pues aquí está, gracias al Señor, visitándonos. Esperamos que Dios pueda tocar su vida, amados hermanos. Pues es el deseo de nosotros cuando alguien viene, que Dios, ¿verdad?, pueda ministrar su corazón. Gloria al Señor, hermanos. Vamos a tratar el tema una iglesia en avivamiento, amados hermanos. Gloria al Señor. Pues nosotros, hermanos, vamos a ver en esta clase, pues en la base bíblica que hemos hallado o hemos leído en Hechos capítulo 11, del 19 al 30. Los objetivos de esta clase, hermano, es entender un nuevo enfoque de la evangelización urbana, mantener un espíritu de cooperación en el ministerio de la iglesia, ¿verdad? Porque para que nosotros, hermanos, podamos crecer como iglesia, pues debemos cooperar los unos con los otros, ¿verdad?, para el avance de la obra del Señor. Porque un reino dividido no puede subsistir, ¿verdad? Pero cuando la iglesia nos ponemos de acuerdo para hacer algo y lo hacemos, hermanos, Dios se agrada. Donde se ponen dos de acuerdo en el nombre del Señor, hermanos, Dios apoya todo aquello que va en pro de la obra del Señor. Y eso es lo que vamos a entender también, que hay que mantener un espíritu de cooperación, ¿verdad? No sin envidia, sin que si Dios levanta a uno, pues no vamos a decir, no, pues que Dios levantó a eso, yo quería que me levantara a mí para hacer tal tarea. No, nosotros estamos puestos para el avance de la obra del Señor, y no, ¿verdad?, para ponernos, ¿verdad?, ¿por qué Dios levantó a ese? ¿Por qué Dios levantó al otro? No, nosotros vamos a cooperar y vamos a apoyar, hermano, al que Dios use. Eso no importa, con tal sea para el crecimiento, para ganar almas, para el crecimiento de la obra del Señor, pues vamos a poner nuestra vida al servicio del Señor. No hay que mantener un espíritu de cooperación, disponerse para una mayor apertura y obediencia al Espíritu Santo, porque es necesario, hermano, que nosotros como creyentes, ¿verdad?, pues nos dispongamos. ¿Para qué? Para poder atender al llamado del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo nos habla cada vez que la palabra es predicada, ¿verdad? Pero está en nosotros abrir el corazón. ¿Para qué? Para obedecer al Espíritu Santo lo que Dios está demandando por medio de su palabra. Y necesitamos abrir nuestro corazón, ¿a qué? Para obedecer al Señor. ¿Por qué? Porque el que obedece, hermano, Dios también lo bendice. Y la iglesia que obedece la voz del Espíritu Santo y no endurece su corazón a lo que Dios quiere hacer con nosotros, entonces, hermano, habrá mayor bendición para nuestras vidas. Y hoy vemos, amados hermanos, que lamentablemente muchas veces se mete la rebeldía, ¿verdad?, en la iglesia, de que no queremos hacer nada para el Señor, ¿verdad? No queremos levantar una mano ni un pie, no queremos mover nada de nuestro cuerpo para ponerlo al servicio de la obra del Señor. Pero hoy vamos a entender que es necesario abrir el corazón, ¿a qué? Para la obediencia más amplia al Espíritu Santo. Quizá usted esté obedeciendo, pero tal vez en parte. Pero Dios quiere que abramos nuestro corazón y podamos obedecer la palabra de Dios. Entonces, el pensamiento central, hermano, si usted lee en su libro, dice que los modelos funcionales se deben producir o copiar. ¿Qué quiere decir esto? Que los modelos que nosotros vemos en la Escritura, por ejemplo, vamos a ver el modelo de la iglesia de Antioquía, sus métodos que ellos usaron para la evangelización, y verdad, y vemos cómo funcionó, ¿verdad?, el método que ellos usaron para poder predicar la palabra a otras etnias, a otras culturas, a otras ciudades que no eran judías, hermano, ¿verdad? Y llevaron este modelo, hermano, que sirvió en esa época, pues sirve también para ahora, y lo podemos copiar y lo podemos reproducir también en la iglesia, ¿verdad? Porque lastimosamente a veces nosotros tendemos a copiar, ¿verdad?, y a tomar ejemplos, hermanos, que no son de beneficio para la iglesia, que no traen provecho para la iglesia, y copiamos y imitamos a veces cosas que no son bíblicas. Y entonces, ¿qué es lo que trae? En vez de traer beneficio a la iglesia,
lo que trae es, amado, una decadencia espiritual, ¿verdad? Una decadencia en la vida de los creyentes, pero cuando nosotros imitamos y copiamos los modelos funcionales, o sea, aquellos que de verdad produjeron algún producto bueno, ¿verdad? Entonces a eso sí hay que imitarlos, como Pablo decía de él también, ¿verdad? Sed imitadores de mí como yo lo soy de Cristo. Y a él, ¿verdad? Imitar a Cristo le había dado grandes resultados, amados hermanos. Igualmente, si nosotros seguimos el modelo, hermano, ¿verdad? De la iglesia de Antioquía, que ahorita lo vamos a estar viendo, hermano, entonces nosotros también vamos a hacer una iglesia próspera, no solo en lo monetario, sino que también vamos a traer almas para el reino de los cielos, que realmente ese es el propósito de la iglesia en la tierra. ¿Para qué? Para que expandamos el evangelio, pero para ello tenemos que seguir los modelos bíblicos, y no hay como ese de Antioquía, hermano. Esta iglesia realmente es una iglesia muy bendecida de parte del Señor. ¿Saben por qué? Porque abrió su corazón a la obediencia y al llamado del Espíritu Santo. Amén. Ellos obedecieron el mandato que el Señor les había dado de predicar el evangelio, y cuando nosotros obedecemos, la mano del Señor está con nosotros. Amén. Entonces el texto áureo, el texto principal es: y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. O sea que cuando la mano de Dios está con nosotros, habrá resultados. Amén, hermanos. Cuando Dios está con una persona, hermano, hay evidencia de que Dios está con esa persona. Como nos hablaba la hermana Rebeca en la clase anterior, había evidencia de la conversión o de Pedro o de Pablo también, en caso de Cornelio, que había una evidencia que había descendido el Espíritu Santo y que hablaban en nuevas lenguas. En ese tiempo el bautismo en el Espíritu Santo no era hoy como a veces la gente de verdad piensa, de que solo porque hablaron en lenguas y no hay una transformación en la vida, piensan que ese es el bautismo en el Espíritu Santo. Y no, en ese tiempo, hermano, se consideraba el bautismo en el Espíritu Santo también aquellas personas que habían sido transformadas, que habían tenido una evidencia de cambio y que se habían también adherido, hermano, a la doctrina y a la enseñanza del Señor. Porque hoy cualquiera dice que tiene el bautismo en el Espíritu Santo, pero vive en desacuerdo a la palabra de Dios. Y eso no puede ser. Cuando nosotros recibimos poder de Dios, hermano, nosotros somos transformados. Nosotros somos, hermanos, direccionados de una mejor manera. Ya no vivimos como vivíamos antes. Así que, hermanos, hoy en día hay mucha imitación, ¿verdad? Y hay que tener cuidado. El que recibe el poder de Dios, hermano, es una nueva persona. No puede vivir de la misma manera. ¿Por qué? Porque Dios está con él. Y cuando Dios está con uno, hay manifestaciones, hay frutos en la vida de nosotros. Amén, hermano. Entonces, esos son ¿verdad? El texto áureo. Gloria al Señor. Y vamos a ir un poco a lo que es la introducción, amados hermanos. El establecimiento de la iglesia en Antioquía de Siria. Hermano, vemos tres razones de capital importancia para estudiar este caso. En primer lugar, se ve un viraje, se ve un cambio en la técnica de la evangelización. Con este nuevo avance se estaba atravesando barreras territoriales y etnológicas. En segundo lugar, aquí hay principios de administración, educación cristiana y discipulado que son de gran valor para todos los ministros, líderes y miembros en general. Y finalmente, pues hallaremos en este nuevo capítulo de la historia de la iglesia un ejemplo de valor de la profecía para el pueblo de Dios. Porque, como dice el apóstol Pablo en Tesalonicenses, hermanos, pues no debemos nosotros apagar el Espíritu de Dios tampoco dentro de la congregación, ¿verdad? Nosotros pues creemos, amados hermanos, en que Dios todavía se mueve dentro de la iglesia. ¿Cuántos lo creemos todavía? Amén, hermanos, que Dios es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos. Pero que nosotros vemos por la palabra de Dios que todo tiene un orden, ¿verdad? Que en la iglesia realmente no se puede hacer lo que queremos, como queremos, sino que hay unos parámetros bíblicos, hermano. Y que nosotros vemos que en la Biblia encontramos que habían a veces algunos desórdenes, ¿verdad? Habían unas malas interpretaciones a veces del mover de Dios, que posiblemente podían ser de Dios, ¿verdad? Pero no había un regulamiento de cómo usar los dones de Dios. Pero Pablo viene y trae una enseñanza de cómo se debe, ¿verdad?, trabajar en la iglesia, porque todo tiene un orden. Dios es un Dios de orden.
Y nosotros, hermanos, vemos que la profecía realmente en la iglesia primitiva, fue de gran importancia. Uno, porque realmente no tenían una palabra como la que hoy tenemos, ¿verdad? No había una Biblia como hoy la conocemos, no habían evangelios. Entonces en aquel tiempo era necesario de alguna manera muy grande de que los dones se movieran de esa manera. Había mucha profecía, había mucho mover, porque era necesario, hermano, en ese tiempo. No quiero decir que ahora no es necesario, pero ahora también tenemos la palabra profética, que es más segura, hermano, en la cual hacemos bien en estar atento en ella. No quiero decir que Dios todavía no puede usar a un hermano para profetizar. No, Dios puede usarnos a cada uno de nosotros si nos disponemos en las manos del Señor. Pero hoy vemos, hermano, una fiebre, ¿verdad?, de gente que se cree profeta, hermano. La gente ya no quiere, ¿verdad?, llamarse pastor, ya no quiere llamarse maestro, un siervo del Señor. Ahora la gente quiere los títulos de profeta, de apóstol, hermano. Quiere títulos, ¿verdad?, que para ellos son más grandes que un pastor. Pero no, hermano, los dones son para la bendición de la iglesia, no son nuestros. Todo es del Espíritu Santo y Él lo reparte a quien quiere, hermano. Puede ser que usted, ¿verdad?, no sea reconocido en la iglesia como un hermano que predica, pero Dios lo puede usar en la profecía. Dios puede traer una palabra profética de parte de sus labios, pero con el orden del Señor, ¿verdad? Entonces vemos aquí en la introducción, ¿verdad?, que había un valor de la profecía. Como Pablo dice, pues no menospreciemos las profecías. Pablo nos enseña que no podemos menospreciar ¿cuál? La profecía, las profecías del Señor, ¿verdad? Las que vienen, que son impulsadas o inspiradas por el Espíritu Santo. Esas nosotros no las podemos, nosotros también, ¿cómo les puedo decir? No nos podemos volver escépticos también, ¿verdad? Porque a causa del engaño, a causa de la falsedad que ahora en día se da, no podemos nosotros volvernos incrédulos tampoco, porque eso es lo que pasa a veces, vea, que tanto nos cuidamos porque hay tanta falsedad, hay tanto engaño, que también no le permitimos al Espíritu que pueda obrar en nosotros por el miedo, por el temor. Y nosotros tenemos que pedirle a Dios que use nuestra vida en el área que Él quiere, amados hermanos. Y si Dios nos va a usar, Él nos va a también poner en el momento indicado en el cual debemos ser usados, hermanos. Pero de nosotros debe estar disponernos para servir al Señor. Así que no podemos menospreciar la obra del Señor en la iglesia. Amén. La primera iglesia, hermano, gentil, que era la iglesia de Antioquía, aunque usted va a ver que realmente la palabra de Dios ya había sido predicado a mucho pueblo gentil, pero realmente, amados hermanos, la primera iglesia fundada oficialmente fue la iglesia de Antioquía, una congregación que fue reconocida oficialmente, ¿verdad? Se había predicado en Chipre, en Samaria, pero nunca se había levantado una congregación oficial en ningún lugar de ellos. Habían creyentes en esos lugares, pero no se había levantado una obra. Porque a veces, hermanos, pueda que nosotros salgamos a predicar, salgamos a evangelizar, oiga bien, y nosotros podamos tal vez tener almas allá que o escucharon la palabra de Dios, pero el problema es que a veces también se necesitan obreros para cubrir las necesidades también del poder mantener a una iglesia con la palabra del Señor, ¿verdad? Porque las almas no solo se evangelizan, las almas también hay que mantenerles dando el pan del cielo, hermano, la palabra del Señor. Y por eso, hermano, es que a veces uno debe de poner su vida en las manos del Señor. ¿Por qué? Porque a veces, hermano, nosotros decimos, pero ¿por qué el pastor no levanta más iglesia? ¿Por qué el pastor no hace más obra? Pero ¿a dónde están los obreros que él tiene para poder enviarlos a las obras que usted quiere que el pastor levante o que Dios levante? ¿Verdad? Nosotros tenemos que disponernos en las manos del Señor para que cuando se presente una necesidad, hermano, y Dios levante una obra, pues podamos estar dispuestos, hermanos, para servir al Señor. ¿Cuánto estamos dispuestos, hermanos, a servir al Señor? ¿Ven? Porque llegará el momento que se va a presentar, hermanos, la necesidad. Pero hay obreros. La mies es mucha, pero dice la Biblia que pocos son los obreros. Así que esta iglesia, hermano gentil, demostró que aceptaba la voz de su Señor y abrió su corazón también para ayudar a los necesitados. ¿Cómo llegó el evangelio a Antioquía, hermanos? ¿Alguno sabe cómo llegó el evangelio? Levante la mano aquí los que han leído el libro.
¿Cómo, por qué causa llegó el evangelio? ¿O cómo fue la forma de que llegó el evangelio al pueblo de Antioquía, hermanos? ¿Quién sabe? Pregunto yo. Gloria al Señor. Amén. Fue por causa, hermano, de la persecución, ¿verdad? Que hubo a causa de la iglesia, hermano, cuando, ¿verdad? A causa de la muerte de Esteban, ¿verdad? Esto causó, hermanos, que los hermanos, pues, digamos, no les dijeron, vaya, saquen sus cosas porque los vamos a echar acá. No, eso fue una persecución, hermano, donde no hubo tiempo, tuvieron que salir, ¿verdad? A causa, hermano, de la persecución que se levantó, usando digámoslo así, de alguna manera, el enemigo a Saulo, hermano, ¿verdad? Quien fue testigo de la muerte de Esteban. Y a causa de eso, hermano, aquellos hermanos que tal vez no eran en 100%, digámoslo así, judíos, tuvieron que salir de alguna manera porque, por ejemplo, los apóstoles se quedaron en Jerusalén todavía sosteniendo la palabra del Señor y predicando el evangelio de Cristo. Pero hubieron unos que salieron, hermanos, de Jerusalén, salieron de la iglesia, hermanos, pero eso provocó no que ellos, hermanos, detuvieran el mensaje. Al contrario, la persecución trajo un avance a la obra del Señor, hermano. Trajo bendición para los demás pueblos. Y es que debemos de entender, amados hermanos, que no todas las cosas que suelen pasarnos son para mal de nosotros. A veces, hermano, tal vez pueda ser que no sean ni para bien de nosotros, sino para bien de otras personas, hermanos. Y yo creo que nosotros estamos aquí no para servirnos a nosotros, estamos para ser de bendición a otras almas. Como Cristo nos enseñó, Él dijo: yo no vine para ser servido, sino para dar mi vida por rescate a todo el mundo, amados hermanos. A eso es lo que vino Cristo, y ese mismo sentir debe de haber en nosotros. Gloria al Señor. Entonces, por un tiempo solo se evangelizaba a los judíos, pero los creyentes que habían venido a Antioquía, hermano, desde Chipre y Cirene, que estos eran resultados también de la predicación, como eran griegos y hablaban ese idioma, evangelizaron también a los griegos. Hermano, también es una buena lección para nosotros, para la evangelización homogénea, es decir, entre grupos de la misma raza o idioma. Quiero leerle esto. Los detalles de este suceso son interesantísimos. Los líderes de Jerusalén aceptaron a la iglesia hermana. Oiga bien, la supervisaron, le dieron instrucción, la tomaron como una agencia internacional de misiones y recibieron su aporte material. Con la fundación y desarrollo de la iglesia de Antioquía se estaba abriendo la puerta al mundo gentil, aunque ya Felipe había predicado en Samaria y Pedro en Cesarea. Pero esta fue la primera congregación oficial con las características de una iglesia extranjera. Oiga, qué bendición, hermano. Vamos a entrar al punto 1, hermanos, que es extensión del evangelio a nuevas tierras. Gloria al Señor. Vamos a entrar al inciso A, que es la evangelización homogénea. Entonces vemos aquí, hermanos, el avance de la obra del Señor a causa de una iglesia en avivamiento, ¿verdad? Porque realmente esto no podía suceder, amados hermanos, si la iglesia no hubiera estado, hermano, siendo llena por el Espíritu Santo, ¿verdad? Una iglesia en avivamiento es aquella que tiene un fervor, el significado es que tiene un fervor religioso, ¿verdad? Que tiene más constancia en las reuniones, en congregarse, y también tiene un ardiente, hermano, fuego en su corazón por poder transmitir la fe a otros. Entonces, la evangelización homogénea es aquella, hermano, de que traspasa, gloria al Señor, ¿verdad? Los círculos étnicos propios de nosotros. Por decir, yo ya en mi caso que soy salvadoreño, y pues yo ya le predico no solo a los salvadoreños, sino también a los hondureños, aún a los de aquí de Estados Unidos. Con el poco inglés que uno habla, pues uno debe de transmitir la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque Dios nos llamó a predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? A toda su creación. Dios nos ha mandado a que prediquemos la palabra del Señor. Ahora nosotros vamos a ver aquí en el inciso A del punto número 1 de extensión del evangelio a nuevas tierras,
esta postura de la evangelización homogénea, y lo leemos en el versículo 19 al 20. Mire lo que dice allí en la palabra del Señor. Gloria al Señor. Leemos: y ahora bien, dice, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron ¿hasta dónde? Hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron a Antioquía hablaron también ¿a quiénes? A los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. O sea que lo que el enemigo, amados hermanos, había levantado, ¿verdad? Como para detener a la iglesia, hermano, como para que la iglesia no siguiera predicando la palabra del Señor. Esto, en vez de restarle, lo que hizo fue que traer mayor bendición, porque el evangelio se expandió ¿a qué? A nuevas tierras. Recuérdese que los apóstoles habían sido llamados para poder predicar el evangelio, dice él en el capítulo 1, ve allí usted en el libro de Hechos, capítulo 1, verso, gloria al Señor, verso 8, dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos ¿en dónde? En Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Gloria al Señor. Esto es una gran bendición, hermanos, porque a veces hasta el mismo diablo, hermanos, que el Señor lo reprenda, ¿verdad? Es usado realmente para cumplir los propósitos de Dios. ¿Por qué, hermanos? Porque el diablo de alguna manera pensó en detener a la iglesia, como levantando una persecución, ¿verdad? Queriendo amedrentar a la iglesia a través de ¿qué? De quitarle sus templos, de desolarlo, como hacía el apóstol Pablo, que dice que él desolaba. Desolar es dejar, hermano, nada en pie en el lugar que donde él entraba, todo quedaba hecho un desastre, una nada. Pero ¿sabe qué, hermano? Lo que el diablo a veces quiere usar, hermano, como dice la Biblia, que el diablo vendrá, o el enemigo viene como río, ¿verdad? Y los ríos, ¿a qué vienen, hermano? Cuando viene un río, pues se llevan las casas, se llevan todo, hermano, lo que está a su alrededor. Y eso es lo que quería el diablo, destruir la iglesia del Señor. Pero hay una mala noticia: la iglesia del Señor es indestructible. Por eso Cristo le dijo a Pedro: y también yo te digo que tú eres Pedro, y que sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. O sea que estaba hablando de una iglesia, hermano, que no podía ser extinguida. Y aunque el diablo no le guste, hermano, y lo ha intentado por manos de hombres poderosos, de imperios, hermanos, como Alejandro Magno, y mucha gente, como Hitler también, hermanos, como muchos hombres que han tenido poder en esta tierra, pero lamentablemente no han podido destruir la iglesia, porque la iglesia, hermano, no es una organización, hermano, es un organismo vivo, gloria al Señor, que está fundada sobre la roca, y pueden venir vientos, pueden venir tempestades, hermanos, pueden descender ríos sobre la iglesia, pero la iglesia se mantendrá, porque el que la asiste no es Pedro, ni Juan, ni María. El que la asiste es el Espíritu Santo, y Él la preserva, hermanos, ¿para qué? Para cumplir el propósito. La iglesia no ha sido preservada como un adorno, como un trofeo. No, la iglesia está para alumbrar a las naciones. La iglesia está para bendecir, hermano. La iglesia está para traer luz a los que están en tinieblas, hermano, porque estamos en un mundo lleno de tinieblas. Es una realidad. Dice que el mundo entero está bajo el dominio del maligno, hermanos. Pero hay una iglesia en medio de esas tinieblas. Por eso es que, hermanos, nosotros debemos de ver que las oposiciones no nos pueden impedir a nosotros poder avanzar. Aquí vemos cristianos, hermanos, no como los de ahora, hermanos, cristianos, ¿verdad? Que somos cristianos a veces por encima, gloria al Señor. Aquí no vemos cristianos que no buscaban la manera de decir, o no buscaban un pretexto para apartarse de las cosas de Dios, para dejar el propósito de Dios. Yo a veces le digo a mi esposa, o a veces a ella también le exhorto, ¿va? Le digo yo a mi esposa que nosotros no podemos buscar una excusa para poder atacar a Dios, o para poder dejar de servir al Señor.
Porque a veces le digo yo, si tenemos una discusión, ¿por qué Dios tiene que pagar los platos rotos de nosotros? Si Dios no tiene culpa de nuestras discusiones, lo que tenemos que hacer es pedirnos perdón y seguir dándole la gloria al Señor. Pero ¿no ve usted que a veces lo que la gente hace, en vez de, digo yo, se enferman, tienen problemas? No, ya no le sirvo a Dios. Pero ¿qué tiene que ver Dios? Me pregunto yo. Si Dios, en vez de nosotros apartarnos de Dios, enojarnos con Dios, no debería de ser al contrario, seguir en la presencia del Señor, echar nuestros problemas en las manos del Señor, descansar en la presencia de Dios. Él nos dice: venid a mí los que estéis cansados y trabajados, y yo os haré descansar, hermano. Eso es lo que Dios hace con nosotros, pero a veces nosotros como que buscamos una excusa para ya no seguir trabajando para el Señor. O sea, que nos pasa algo, ya no voy a ir a la iglesia. ¿Qué tiene que ver la iglesia? No, eso está mal de nosotros. Pero aquí los cristianos, hermanos, en vez de, por eso les digo, en vez de tomar los problemas y decir: no, pues yo no me puedo quedar en la casa, tengo problemas, más tengo que buscar al Señor. Se me levantó el diablo, pues más tengo que buscar a Dios. Estoy enfermo, pues más tengo que ir al Señor, porque Él es el sanador. Alma mía, no te olvides de todos sus beneficios. Él es quien perdona tus pecados, tus iniquidades, el que te sana de todas tus dolencias, el que hace que rejuvenezca, el que te corona de favores. O sea que no hay razón nosotros por qué tomar las pruebas, los ataques del diablo como razón para apartarnos del Señor. Ok, cometí un pecado, pues arrepiéntase y no lo vuelva a hacer, pero no deje al Señor. Busque a Dios, no siga en la práctica, pero no se aleje del Señor. No, hermano, esa no es que hable bien de nosotros. ¿Verdad? Que por cualquier cosa nosotros dejemos de trabajar en la obra del Señor, porque así nos pasa. Me dijeron aquello, pues ya no hago la limpieza, porque me dijeron que la hice mal. No, yo la voy a seguir haciendo, y si puedo mejorar, lo voy a hacer. Pero lo que hacemos de hechos o de palabras, hagámoslo como para el Señor. Y cuando lo hagamos así, no habrá diablo, no habrá obstáculo, no habrá, hermano, nadie que nos detenga en hacer la obra del Señor. O sea que vemos en eso, hermano, que el pueblo judío se había encerrado en sus puertas, se había adueñado a través del evangelio, estaba perdiendo el propósito por el cual Dios los había levantado nuevamente. Acuérdese que en el Antiguo Testamento fallaron el pueblo de Israel. Él fue llamado ¿para qué? Para que ellos fueran un ejemplo, para que las demás naciones pudieran seguir al Señor. Dios nunca rechazó a las naciones extranjeras, al contrario. Él, ahí en los libros de Éxodo o Deuteronomio, nosotros vemos que había leyes para extranjeros también que pertenecían al pueblo de Dios. Entonces el plan de Dios no es dejar a nadie afuera, ni dejar, hermanos, que otros se pierdan. La voluntad de Dios es que todos procedamos al arrepentimiento. El deseo de Dios es que todos conozcamos de la gracia y la misericordia de Dios. Y el pueblo de Israel se había encerrado, lamentablemente. Es que realmente el pueblo de Israel, hermano, es un pueblo muy arrogante, es un pueblo muy orgulloso. A veces decir esto, verdad que es como chocante, porque hablamos del pueblo de Dios, pero es que la Biblia y Dios mismo describe al pueblo de esta manera. Dice que eran duros de cerviz. Dice que su corazón estaba empedernido, o sea que caminaban con su cuello erguido. Ellos, hermanos, no obedecían la palabra de Dios. Y hermanos, y aquellos estaban escondidos, habían recibido el bautismo en el Espíritu Santo, y el Señor les había dicho que después de recibir el poder de Dios, ¿qué iba a pasar? Ellos debían de comenzar la comisión que el Señor les había dejado en Mateo 28:19, que les decía: por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Y en el capítulo 1, verso 8 dice: y me seréis testigos, ¿verdad? En Judea, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Es lamentable, hermanos, que nosotros
¿verdad? Dios nos haya dado un mandato o nos esté diciendo algo por la palabra de Dios, por su palabra, por el mensaje, y nosotros, hermanos, estemos allí todavía encerrados como le estaba pasando a los discípulos. Entonces Dios permitió, hermano, de alguna manera que el enemigo, que el diablo, que el Señor lo reprenda, se levantara. ¿Para qué? Para que se cumpliera lo que el Señor estaba hablándole a los apóstoles, ¿verdad? Y es lamentable que usted, hermano, y yo obedezcamos al Señor hasta que nos vienen los males, hasta que vienen la dolencia, hasta que viene una enfermedad, hasta que vienen, hermano, a veces que nuestros hijos se están perdiendo. Entonces queremos clamar al Señor, queremos hacer lo que el Señor hace mucho tiempo nos está hablando por la palabra. Pero aquí vemos, hermanos, que esto no detuvo a los hermanos. Al contrario, hermano, esta gente que salió, el diablo pensó apagarlos. Pero cuando hay una verdadera vivencia de Dios en nosotros, hermanos, vamos al libro mire lo que dice el libro de Romanos capítulo 8, hermanos. Gloria al Señor. Bendito del Señor para siempre. Mire lo que dice en el versículo 37. Antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Oiga bien, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar ¿de quién? Del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Esta persecución que el diablo levantó contra los cristianos, hermano, en vez de apagar aquella llama, hermano, aquel fuego que había en ellos, acuérdense que estaba un mover del Espíritu Santo extraordinario, hermanos. Había bautismo en el Espíritu Santo, el poder de Dios se estaba moviendo de una manera especial. Era una iglesia avivada, hermano. ¿Cuánto no necesitamos nosotros hoy en día el poder de Dios, hermano? ¿Para qué? Para permanecer aún en las pruebas, aún cuando venga el diablo a atacarnos, podamos estar fortalecidos. Esta gente, hermano, no es que soportaban porque eran hombres que ellos por su fuerza, no, es que habían recibido poder de Dios, hermano, habían recibido la fuerza, estaban investidos del poder de Dios, hermano. ¿Dónde hemos dejado nuestra armadura? ¿Dónde hemos dejado, hermano, las armas poderosas en Dios, hermano, para poder combatir cuando el enemigo venga? Mire, él como dicen por ahí, hermano, que la basura de uno es tesoro para otros, hermanos. Aquí los estaban echando, los estaban arrojando, hermanos, los estaban menospreciando. Pero mire, hermanos, que cómo trabaja el Espíritu Santo. A veces Dios va a permitir, hermanos, que se levante la prueba en nuestra vida. A veces Dios va a permitir que se levante el diablo en nuestra vida, pero ¿sabe para qué? No va a ser para destruirnos, porque Dios no nos ha llamado, hermanos, para dejarnos postrados. No, Dios nos ha llamado para vencer, hermano, y ser más que vencedores en Cristo Jesús. Pero Dios va a permitir muchas veces que la prueba se levante. ¿Para qué, hermano? Muchas veces para lograr propósito. A veces te van a botar del trabajo porque puede ser que te va a servir. Tal vez ya no le estás dedicando tiempo al Señor por causa del trabajo, por causa de tus afanes, de querer lograr cosas materiales, cuando Dios te ha llamado a trabajar en su obra. Por eso es que a veces, hermano, Dios tiene que cortar y usa al diablo a veces que nos corten aquellas fuentes, hermanos, las cuales a veces ya no están siendo de bendición para nosotros, sino al contrario, nos están restando en la vida espiritual de nosotros. Pero, hermanos, aquí, hermanos, vemos que la prueba que concurrió para bendición de otras naciones, de otros pueblos, hermanos. Entonces lo que para uno, hermanos, puede ser inservible, entonces Dios lo convierte en algo bueno, hermano. Mire que aquí para allá los echaron de acá como basura, pero aquí sirvieron como instrumentos del Señor, hermano. Tal vez el diablo te está humillando en el lugar donde tú estás. Tal vez el enemigo te está diciendo, váyase aquí, usted no sirve. Pero usted manténgase en las manos del Señor, siga en la palabra, siga en la oración, siga en el ayuno, hermano. Y Dios en su momento, Dios va a usar su vida para la gloria del Señor en el lugar que usted menos los espera. Mire, hoy yo estoy predicando aquí, estoy dando un estudio
y nunca pensé que lo iba a hacer realmente, pero me he mantenido orando. Me he mantenido siempre, ¿verdad?, en la gracia del Señor, hermanos, porque eso es lo que hace que Dios cuente con nosotros, la permanencia. Los lugares los puestos, un lugar que Dios nos dé, hermanos, es porque nosotros aprendamos a servirle primero a Él. Mire, a ellos, hermanos, las pruebas no lo sacaron. No dejaron de que ellos siguieran la obra del Señor, porque el diablo no puede apagar la luz de Cristo en nosotros. Ya lo leímos. Ni lo alto ni lo profundo, nadie nos puede separar de este amor. Y esta gente estaba tan adherida a Cristo, hermano, que aunque los judíos, hermanos, les habían dado ciertas órdenes de que no le predicasen, sino solamente a judíos, puede ser que los judíos no habían entendido, hermano, realmente el trato de Dios con el pueblo gentil. Y aunque usted ve que ellos reciben a la iglesia, realmente el pueblo judío, hermano, realmente ha sido muy duro para poder aceptar el plan de Dios con los gentiles, hermano. Pero realmente, hermano, Dios le dijo al pueblo de Israel que Él oscelaría con un pueblo que no era pueblo, hermano. Y nosotros no éramos nada, no teníamos promesas, no estábamos entre los pactos, no estábamos en nada, hermano, con Israel. Pero ¿sabe qué? El Cristo vino, hermano, y de dos pueblos hizo un solo, hermano, aboliendo la enemistad que había. Y ahora, hermano, en Cristo, ya tantos como circuncisos e incircuncisos, somos la iglesia del Señor, amados hermanos. Y somos, hermanos, una iglesia, hermano, muy aparte, ¿verdad?, lo que es el pueblo realmente judío. Dios va a tratar con ellos en su tiempo, pero realmente el trato es con la iglesia. Y a veces, como le digo, se menosprecia, pero ante Dios, hermanos, somos bien vistos. Gloria al Señor, porque realmente a la iglesia se le ha dado toda autoridad, hermano. Amén. El trato de Dios es con la iglesia, y pertenecer a la iglesia, al cuerpo de Cristo, es el mayor privilegio para nosotros. Entonces, hermano, cada grupo que migraba era como una antorcha encendida, ¿verdad? Lo primero que hacían era hablar del Señor, ¿verdad?, siguiendo, como les digo, las instrucciones de los judíos. Pero entre ellos iban judíos cristianos helenistas. A estos, como dominaban el griego y tenían costumbre griega, se les hizo fácil evangelizar también a los helenos, o sea, que los que hablaban el idioma griego, que eran de la raza griega. O sea, que estos no eran naturales, pero ellos, hermanos, hablaban el idioma y también conocían las costumbres, ¿verdad? Es como nosotros, ya nosotros conocemos las costumbres de Estados Unidos, cómo se vive, el afán, ¿verdad? Todos somos partícipes de cómo es la vida rutinaria de aquí de Estados Unidos. Y entonces ellos, que conocían bien las culturas, el modo de andar de las personas, entonces ellos tenían mayor capacidad que los judíos, porque realmente los judíos en su mayoría hablaban arameo en ese tiempo, ¿verdad? Pero acuérdese que había también una gran parte que hablaba griego, ¿verdad? Porque los griegos dominaron al mundo realmente. ¿Cómo lo dominaron? Alguno que me diga aquí, ¿cómo dominaron realmente los griegos al mundo, hermano? Por su cultura, ¿verdad? Porque la mayoría era por dominio, por fuerza, ¿verdad? Pero ellos metieron su cultura en todo el mundo. Así como los mexicanos, ¿verdad?, que tienen esa cultura del sombrero, de sus botas. Y usted ve que en muchos lugares también se usa esta clase de cultura. O ahora, como vea, hemos traído la cultura así como las baleadas. Todas esas cuestiones son cultura. Las pupusas han venido a Estados Unidos también. Ya, ¿verdad? Hermano, esas culturas, nosotros, hermanos, las vemos cómo es la cultura y nosotros sabemos cómo movernos en medio de ella, ¿verdad? Entonces ellos, hermanos, conocían la cultura, conocían a la gente, sabían cómo entrar con ellos, hermanos. Y fíjate que yo entiendo algo en eso, hermanos, de que la predicación o la evangelización homogénea, o sea, de personas entre sí o las culturas que se conocen, yo entiendo, hermano, que Dios por eso levanta a cada creyente, hermano, de diferentes situaciones. Dios llama a cada uno, hermano, no del mismo lugar. Por ejemplo, algunos venimos de las drogas, pero mi hermano Medrano no conoce de las drogas, él no sabe de verdad de esas cosas. Algunos fueron ladrones,
otros fuimos borrachos, otros fuimos mentirosos. Y Dios nos saca de diferentes ámbitos, hermanos, del pecado. Pero ¿sabe con qué propósito? Para avergonzar a los sabios de este mundo, pero también para que nosotros podamos predicar a personas de nuestro mismo nivel, ¿verdad? Porque ¿qué va a predicar alguien que no sabe de las drogas? ¿Qué es vivir en el mundo del alcohol? Pero yo que viví en el alcohol drogado, que hasta decía la muerte, entonces yo con mucho fervor le digo a alguien: no, mira, las drogas no te van a llevar a ningún lado. Yo le puedo decir con seguridad: mira, después que te fumas, después que te drogas, vas a la casa y allá te vas a llorar, allá te vas a lamentar porque no tienes familia, pierde esto, pierde lo otro. Entonces nosotros, hermanos, debemos de saber y poder, hermanos, captar desde dónde Dios nos sacó, de la cantera de donde Dios nos cortó. ¿Para qué? También para ser más eficaz en la predicación de la palabra del Señor. El testimonio de donde Dios nos sacó puede bendecir a otras personas, hermanos. Y también en medio del testimonio, pues dar nosotros también la palabra del Señor. Por eso es que de donde Dios te levantó, no te levantó para que estés en la banca solamente. Dios te levantó para testificar de su poder, de lo que hizo con tu vida a otras personas que al igual que tú están ahorita encerradas en el pecado que tú estás. ¿Y cómo lo venciste? No, pues tuve que encerrarme con Dios y meterme con Dios, entregar mi corazón de verdad al Señor. Porque solo así, hermano, puede Dios hacer una obra con nuestra vida. Y también cómo vinieron los que no conocieron el mundo, digámoslo así. También es un buen testimonio para personas que se creen justas, ¿verdad? Que se creen buenas, que no necesitan de Dios. No, pues yo no necesito de Dios porque yo no hago lo malo, porque yo soy bueno, yo no fumo, yo no me drogo. Entonces tenemos que saber cómo vino esa persona que no ha conocido también. Por eso es que necesitamos que todo el pueblo se una a la predicación de la palabra, hermano. Si algo lo ha detenido, si el diablo lo está deteniendo, mire, si se le han levantado pruebas en la casa, no importa, hermano. Cuando nosotros queremos servir al Señor, sí va a haber siempre oposición, siempre va a haber un diablo que se levanta, pero a los que amamos a Dios, todas las cosas redundan para bien a los que somos llamados con propósito. Ya un propósito en usted y en mí. Usted, si no, Dios se lo hubiera llevado al momento que usted aceptó a Cristo, ¿verdad? Mi hermana Marta, Dios se la hubiera llevado en ese infarto, pero no, ella tiene que cumplir un propósito aquí en la tierra. Todos tenemos un propósito que cumplir. No es para hacernos ancianos y no hacer nada en la iglesia. No, estamos aquí para hacer la obra del Señor. Y si el diablo te está estorbando y te está levantando muchas dificultades, pues tómalas para bien, hermano. Yo llevo 9 años ya predicando la palabra en las calles y he tenido pruebas y he tenido muchas cosas, pero yo siempre pienso positivamente, hermano. Yo a veces he tenido problemas como nunca y he deseado: no, yo no voy a ir a predicar, no voy a evangelizar. He tenido a veces decadencias de, ¿cómo le puedo decir? Un bajón así como espiritual, que uno se siente que no tiene nada de Dios, hermano. Ay, muerto, me he sentido mal, demasiado mal. Pero fíjese que yo he dicho siempre: no, algo Dios tiene que hacer, ¿verdad? Porque la obra es de Dios, hermano, la obra es de Dios y no me voy a detener. Y yo he ido así, sin fuerza, he ido con problemas, he ido con deudas, he ido con un montón de cosas en mi cabeza. Pero ¿sabe qué, hermano? Cuando llego allá a predicar, veo otros peores que mí, hermano. Veo gente tirada ahí en la calle y yo digo: santo Dios. Y me hace recapacitar, me hace ver, hermano. Entonces mire cómo es que Dios hasta nos ayuda en nuestra vida espiritual. Porque en ese momento digo: no, que voy a estar yo lamentándome. Dios vive, Cristo vive. Y le levanta el ánimo a nosotros, hermano. Nos da gozo, nos da alegría, nos da bendición. Porque lo que el diablo a veces trae, esas decepciones, trae esos bajones a nuestra vida, los ataques, hermano, para que usted no hable la palabra del Señor. ¿Y para qué le voy a hablar si yo ando peor? Que hable la palabra que no es usted. Hable la palabra del Señor, que la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Deje sus problemas a un lado, entrégueselos al Señor, pero no dejemos de hacer la obra de Dios, hermano. Amén. Por eso es que a veces los problemas más se acumulan. Yo he comprobado algo, hermano, de que a veces, mira, los problemas a mí se me menguan cuando más trabajo en la obra de Dios. O sea, no es que se menguan, sino que los dejo de ver realmente. Entonces veo, hermano, cómo Dios se encarga de mis problemas, porque yo estoy encargándome de la obra del Señor. No es mucho lo que hacemos, ¿verdad? Pero lo poco que hacemos, hermanos, que no nos detenga el diablo, ¿verdad? Antes uno decía: hago poquito, pero ahora hay muchos y ya no hacen nada.
Y ya solo nos quedamos con el dicho y hacía. Y yo era el gran evangelista. Yo era el gran pastor de pastores. ¿Verdad? Solo hay testimonios pasados. Pero no, hermano, Dios nos hace la invitación, ¿verdad? Y nos hace el llamado por la palabra de que nosotros no podemos detenernos, hermanos, por los ataques del diablo. No, porque lo que el diablo cuando te ataca es porque está viendo que viene una bendición. Es porque viene, hermano, Dios va a trabajar con tu vida. Mire, cuando mi hermano se iba a convertir, hermano, tuve unos ataques tremendos, hermano. Pero yo le decía al Señor, yo sé que es por mi hermano que el diablo se está levantado, pero no voy a dejar de predicar la palabra del Señor. No voy a dejar de siempre animarlo, de decirle que venga, que ande conmigo, que no ande con otra gente, sino conmigo. Y no me importaba. Y entonces antes de que se convirtiera, tuve una lucha bien grande, hermano. Y entonces yo dije, no, Señor, yo aquí estoy y no me voy a ir porque yo sé que algo vas a hacer tú. Y a los días, hermano, él solo me dijo, no, voy a ir a la iglesia. Es que el diablo se huele, hermano, cuando algo Dios va a hacer con el pueblo del Señor. Y por eso no nos podemos detener. No te detengas, no te salgas del cristianismo, no te salgas del evangelio, no te vuelvas mundano, no te vuelvas. Porque alguna gente ya no ha logrado nada porque el diablo le hace ver que su hijo, su hija ya no van a ser salvos, que no hay nada de Dios en mi vida. Entonces la gente dice, no, me voy a salir. No, porque el diablo a veces huele que tu familia se pueda convertir. Pero imagínate si ahorita te sale y entonces das un mal testimonio, entonces tu familia no va a poder ser salva, hermano. Por eso hay que buscar al Señor y no permitir que el diablo, ¿verdad? Pueda opacar la obra de Dios en nuestra vida. Gloria al Señor. Entonces también vemos en el inciso B, amados hermanos, después de pasar, ¿verdad? Que esto ya habían pasado de las cuestiones raciales, habían pasado del pueblo judío ya a predicar a tierras gentiles, pero no solo a predicar por predicar, sino que ahora habían levantado ¿qué? Una iglesia, hermano. ¿Y sabe qué? Es la bendición aquí. Vamos a ver en el inciso B el respaldo de Dios, ¿verdad? Porque es necesario que tengamos el respaldo de Dios en nuestra vida, amados hermanos. En una ocasión Moisés dijo, vea, si tu presencia no ha de ir con nosotros, no nos saques de aquí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque realmente obtener cosas, hermanos, sin el respaldo de Dios, realmente no tenemos nada. Pero con Cristo, hermanos, aunque sean muy pocos aparentemente, los resultados vamos a gozarnos, vamos a alegrarnos, vamos a, hermanos, a regocijarnos en la presencia del Señor, amén, cuando sabemos que Dios estuvo con nosotros. Es como a veces, hermanos, nosotros obtenemos dinero, un ejemplo, ¿verdad? Pero no lo obtuvimos de la manera correcta. Y nosotros sabemos que dejamos de orar, dejamos de venir a la iglesia y tenemos dinerito ahí, nos cayó dinero, pero dejamos de predicar la palabra, dejamos de evangelizar, dejamos de orar, dejamos de venir a la iglesia. Entonces el gozo no es igual. Pero en cambio cuando nosotros tenemos poco, pero tenemos la aprobación de Dios, sabemos que estamos en la voluntad de Dios, hermano, nuestro corazón está regocijado. Y a veces no tenemos en gran abundancia, pero tenemos lo que Dios en su voluntad nos ha permitido hacer o tener, ¿verdad? Por eso es que algunos tenemos posesiones o tenemos muchas cosas, pero nunca se nos ve alegría. Nunca se nos ve contentamiento. Nunca se nos ve, hermano, la bendición. Y Pablo dijo, yo he aprendido a vivir en contentamiento, sea que tenga o sea que no tenga. En la escasez, ¿verdad? En las muchas cosas, yo he aprendido a contentarme, porque el contentamiento no lo dan las cosas ni los resultados que tenemos, el éxito que tengamos. No, la bendición, la alegría, el regocijo lo da el saber que tenemos el respaldo del Señor, amados hermanos. Porque mire, ¿de qué le sirve a usted echar fuera demonios? ¿De qué me sirve a mí ser usado para la predicación de la palabra? ¿De qué me sirve a mí tener éxito en poder ser maestro? Un ejemplo, que Dios tenga misericordia de mí, hermano, que de verdad me ha costado hasta dormir para estudiar la palabra de Dios y poder estar así tranquilo, hermano. Gloria al Señor. Entonces, ¿de qué sirve, hermano, que usted tenga éxito aún en la iglesia? ¿Verdad? Que tenga resultados y usted sea posicionado aún dentro de los templos. Si usted sabe que el día cuando el Señor le llame y le dirá al Señor, yo no os conozco, apartado de mí, hacedor de maldad. ¿De qué nos va a servir también, hermano, el poder lograr grandes cosas en el Señor sin la aprobación del Señor?
Pero nosotros vemos que en el caso de la iglesia de Antioquía, lo que estaban haciendo, la evangelización, ¿verdad? En predicar a los gentiles, para los judíos no habían entendido y ellos decían, porque usted ve en el capítulo 11, verso 1, que los de Jerusalén, los que estaban en la iglesia de Jerusalén, le reclaman a Pedro y le dicen, ¿ustedes por qué han entrado? ¿Por qué has entrado a casa de incircuncisos? Como diciendo, tú no debes de hacer eso, ¿verdad? Entonces era como una desaprobación, como que si Dios no quisiera tratar con los gentiles, hermano, pero realmente no era así, hermano. Allí estaba la mano del Señor con ellos. Y mire, hermano, el apóstol Pedro explica por qué él entró en casa, ¿verdad?, de incircuncisos, y empieza a explicar. Y entonces la iglesia aceptó, hermano, aquella experiencia del apóstol Pablo. Aparte de eso, el convencimiento de ellos fue cuando él terminó de decir que ellos recibieron el don como ellos también lo habían recibido al principio, que era el bautismo en el Espíritu Santo, y como señal el hablar en nuevas lenguas. Entonces, hermanos, nosotros vemos aquí que el respaldo de Dios estaba con la iglesia, aunque por los hombres no era aprobado en su totalidad, ¿verdad? No había realmente un pleno convencimiento en los judíos de que Dios estaba tratando, hermano, ¿con quiénes? Con los gentiles, con los incircuncisos, con los que no eran pertenecientes, hermano, al pueblo judío. Ellos no habían comprendido su totalidad, pero ¿sabe cuál es la cosa? Que Dios los aprobaba. Dios estaba con ellos. Dios estaba con el pueblo gentil también, y estaba demostrándolo como, diciéndonos aquí en el versículo, vaya usted en el libro de los Hechos. Mire cómo dice, y hablaron también a los griegos anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos. Oiga, qué expresión esa. Porque lo que necesitamos es que Dios esté con nosotros. El apóstol Pablo en una ocasión dijo, si yo, ¿verdad?, obedezco a los hombres, realmente no vendría a ser siervo de Cristo, ¿verdad? Realmente la obra de Dios está por encima de los límites humanos. Y yo no les estoy llamando a que seamos rebeldes, no, porque Pedro respetó las autoridades que habían en Jerusalén, ¿verdad? Él no llegó a ustedes son del diablo porque ustedes no han comprendido que Dios ha tratado con ellos. Yo tuve una experiencia, ¿verdad? Y Dios me reveló, como alguna gente, ¿verdad?, que a veces nos ha pasado aquí en la iglesia, que quieren traer revelaciones, pero no tienen, hermano, realmente como si fuera Dios, porque cuando es de Dios algo, hermano, nosotros no nos alteramos. No, nosotros tenemos paciencia. Y traemos la gracia de Dios también. Mire, hermano, Dios me habló, me trató conmigo en esta área. Pero también vamos a ver el testimonio, ¿verdad?, para ver si se nos cree también. Porque a veces quieren venir la gente a la iglesia con que Dios me dijo, Dios me habló, Dios quiere que hagamos esto en la iglesia, hermano pastor. Y nunca han venido a la iglesia, no se congregan. Son personas mundanas, no tienen testimonio dentro de la iglesia. Pero el apóstol Pedro, no, hermano, el apóstol Pedro era llamado por el Señor. Y había un respeto, hermanos, ¿verdad? También por las autoridades. Y eso es lo que a veces muchos de nosotros no entendemos, ¿verdad? Nos queremos hacer más que los pastores, más que los líderes, más que aquellos que Dios ha llamado. Pero mire, Pedro, un apóstol que anduvo con el Señor con mucha mansedumbre, con mucha humildad, que falta mucho en nosotros eso, hermano. Y eso a veces estanca la obra de Dios en nosotros, porque a veces la falta de humildad, la arrogancia, si Dios nos usa, nos puede llevar al fracaso. Y por eso Dios mejor nos tiene sentaditos. Dios por eso a veces nos tiene allí, mejor allí sentados, porque a veces somos arrogantes. Y la arrogancia no se muestra solo con que, como dijo el rey de Babilonia, ¿va? La gran Jerusalén, la gran ciudad que yo construí. No, a veces la actitud está en nuestras acciones. Ya no oramos. Si Dios nos usa, ya hoy queremos ministrar sin orar, ¿verdad? Queremos ministrar sin leer la palabra. Yo ya me la sé al revés, al derecho. No, hermano, eso es arrogancia. Y por eso es que Dios a veces nos toca que Él nos siente, ¿verdad, hermanos? Pero aquí vemos a Pedro respetuoso ante las autoridades.
Y nosotros debemos aprender a respetar a nuestros pastores, amén, a su esposa, a él, hermano. Miren, aunque ellos tuvieran algunas equivocaciones porque son hombres, nosotros no podemos ser irrespetuosos con nuestros pastores, con ningún líder, hermano, e incluso con ningún hermano. Nosotros podemos llegar al punto de faltarnos al respeto, hermano. No, que Dios me reveló a mí, que por eso vos sos menos. Que no, hermano, aquí el hermano Filadelfo, el hermano Jairo que va comenzando, son mis hermanos y son igual, hermano. Ellos, Dios pagó el precio, el mismo precio por él, lo pagó por mí. Y así, hermano, cada uno, si nos aprendemos a respetar, hermano, entonces la obra de Dios, el respaldo de Dios va a estar con nosotros. Porque donde hay unidad, el Espíritu de Dios está allí. Pero donde hay celos, donde hay contienda, donde hay ira, no, hermano, allí no opera el Espíritu Santo. Pero aquí la expresión dice que la mano del Señor estaba con ellos. O sea que había un respaldo de Dios, habían milagros, habían señales, habían maravillas en medio de esa iglesia. O sea que para los hombres en parte era desaprobada, pero Dios la aprobaba como manifestando su poder, sus milagros. Porque el apóstol Pablo dijo en Corintios capítulo 2 verso 4 que ni mi palabra ni mi predicación han venido por vamos a leerlo, hermano. Corintios capítulo 1 Corintios, si alguno lo tiene, léamelo, hermano. Aquí lo oye. Gloria al Señor. Y ni mi palabra y ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. Oiga bien, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe que no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Como les digo, de nada nos sirve que nosotros podamos aglomerar gente. Porque aquí en el versículo de Hechos dice que también, aparte de que la mano estaba, los milagros, la unción, el poder de Dios estaba moviendo dentro de la iglesia de Antioquía como aprobación de la evangelización homogénea, o sea, de expandir el evangelio a otras tierras. Hermanos, también una multitud fue agregada a la iglesia del Señor. Entonces, hermanos, vemos que aquí, hermanos, no de nada sirve de que nosotros podamos aglomerar mucha gente. Tenemos que ver los métodos que estamos usando. Y realmente, como les dije, si hay métodos funcionales o algo que hay que copiar, son los métodos bíblicos. ¿Cómo estaba esta iglesia? Era una iglesia que oraba, una iglesia que ayunaba, una iglesia que no callaba el mensaje de Dios a pesar de las persecuciones que tenían, hermanos. Amén. Entonces nosotros vemos ese modelo y ese modelo no hay que cambiarlo para atraer gente, hermano. En vez de traer reggaetón para atraer los jóvenes, en vez de traer métodos mundanos, paganos, que van a alejar la presencia de Dios en nuestra vida, mejor volvamos a la oración. Qué bueno sería que, hermano, yo digo, y pues Dios, ¿verdad?, sea tratando, ¿verdad? Pero qué bueno sería que los domingos, ¿verdad?, todas las mañanas comenzáramos el culto, ¿verdad? Así que el pastor dijera, vamos a poner mejor de 9 a 10 una hora de oración para comenzar el culto, hermanos, ¿verdad? Amén, hermanos. Amén, hermanos. Volvamos al modelo, hermano, al modelo funcional, ¿verdad? Porque hay muchas iglesias para que los jóvenes vengan, tienen que traer el rap cristiano, tienen que traer el reggaetón cristiano, la bachata, el merengue, hermano. Y otros tienen que decirle a los que son bolos todavía borrachos, todavía se puede echar una copa de vino a modo de traer gente. Pero no queremos traer gente por traer, hermano. Esta iglesia de la Roca tiene que ser un modelo como el de Antioquía, que la gente se convertía no por cosas mundanas o métodos terrenales, se convertían porque el poder de Dios estaba ahí, porque el Espíritu Santo traía convencimiento por la palabra, traía convencimiento por el testimonio de los hermanos que vivían, hermano, el cristianismo de una manera como hoy realmente se desea, realmente vive. Estamos en decadencia, hermano, pero hay que volver a Cristo, hay que volver a los métodos, hay que volver al ayuno, hay que volver a predicar la palabra en las calles, hay que salir de las cuatro paredes, de la comodidad, hermano. No esperemos que Donald Trump diga, ya vamos a cerrar las iglesias para salir a las calles. No,
Hay que salir ahora que la palabra nos está hablando, hermanos, que Dios no quiere que el evangelio se quede solo en la iglesia de La Roca. Dios quiere que el evangelio verdadero salga por todo Houston, por todas las ciudades de Texas, hermanos, por todos los lugares, por todos los rincones. Pero empecemos en Jerusalén, comencemos en Judea y después el Señor va a abrirnos puertas por los demás estados, hermanos. Mire, no esperemos, aleluya, que otros nos aporten a nosotros. Mejor seamos como la iglesia de Antioquía, que sea una iglesia que ella aportaba a los demás, hermanos. De allí salieron misioneros, de allí, hermano, es la cuna de los misioneros. De allí salió Pablo, de allí salió Bernabé. Allí habían profetas, había un mover de parte de Dios extraordinario, hermano. Pero ¿sabe qué era eso? Es que la mano del Señor estaba con ellos, hermano. Para que la mano del Señor esté con nosotros, hermano, debemos seguir predicando este evangelio. Y es que era una promesa del Señor, hermano. Y estas señales seguirán a los que creen en mi nombre y echarán fuera demonios. Se pondrán la mano sobre los enfermos y los enfermos que van a sanar. Pero en el versículo 20 del libro de capítulo 16, verso 20 del libro de Marcos, hermano, usted va a encontrar y dice que los discípulos, después de haber recibido la encomienda, dice que salieron y predicaron el evangelio y el Señor estaba con ellos comprobando las señales de la palabra. O sea que, hermano, una comprobación, una prueba de que Dios está con nosotros es de que va a haber bendición espiritual. Y en esta iglesia, hermano, ¿queremos bendición o no queremos bendición? Pero tenemos, hermanos, que unirnos. Tenemos que volver a la oración. Tenemos que volver a la palabra, al mensaje. Hermano, mire, el fruto de esta iglesia, no crea que fue por así. El fruto de esta iglesia fue porque había necesidad, había hambre de la palabra de Dios. Hay hambre en tu vida, hermano. Hay hambre en tu vida, hermana. Hay necesidad. Si queremos que Dios esté con nosotros, hermanos, debemos de volver a decirle al Señor: dame hambre, dame sed por la palabra, dame sed por el Espíritu Santo. Y, hermano, y Dios va a obrar en la vida de nosotros. Quizás necesitemos cambiar los métodos, hermano. Quizás necesitamos más oración. Quizás el método de evangelizar podemos ponérselo en la mano al Señor y preguntarle en qué estamos fallando, en qué estamos errando, y abrir el corazón a la obediencia al Espíritu Santo, hermano. ¿Para qué? Para que la mano del Señor esté con nosotros. Pero aquí sí le vamos a poner, ¿verdad?, una X a todo método mundano, hermano. ¿Verdad que para traer gente necesitamos meter la Navidad, fiestas paganas? No, hermano, aquí vamos a servir al Señor como la palabra de Dios nos demanda, y aquí la obra la va a hacer el Señor. Dice la Biblia, hermanos, que los hombres no se convierten con métodos humanos. Así que la ley de Jehová es la que convierte el alma de los hombres. Y no hay otra cosa, hermano. Mira, aquella gente de aquel tiempo, hermano, tenían ciertas revelaciones, y el apóstol Pablo tenía que moverse para darles una palabra a las iglesias de consolación. Pero nosotros tenemos esta palabra en nuestras manos, hermano. Podemos predicarla, podemos llevarlas a otras lenguas, hermano. Ahora estamos no en un país, hermano, estamos en un país realmente donde hay muchas culturas, donde hay mucha diversidad de personas que podemos predicar la palabra de Dios. Pero también aquí, hermano, habitan gente que hablan en inglés. ¿Dónde están las hermanas que hablan inglés? Hay que salir a las calles, llevar el mensaje en inglés. No, pero hay gente que ha pedido a Dios: dame que hable inglés para trabajar, dice la gente. Pero no lo piden para la obra del Señor. Primero hay que buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas el Señor las va a añadir. Aquí hay una nación grande donde podemos expandir el evangelio, donde podemos hablarle a los de habla hispana, pero también a los de habla inglesa, hermano. ¿Por qué no nos proponemos a pedirle a Dios que alcance a los gringos, que alcance, hermano, a esta nación en general? Que no nos evangelicemos entre nosotros mismos, donde ya está sembrado el evangelio, que llevemos este evangelio de poder. Porque a veces, hermano, nosotros decimos: no, pues que ya el evangelio ya fue predicado. Pero ¿cuál evangelio? ¿Estamos seguros que es el evangelio que Dios mandó que predicase? ¿Es el que se está oyendo allá afuera? No, hermano. Ahora hay mucho evangelio falso, hay mucha mentira, hay mucho engaño. Cristo lo profetizó, dijo que por la tierra iban a salir muchos falsos profetas, muchos mentirosos, muchos engañadores, hermano. Pero nosotros tenemos la palabra de Dios profética más segura, hermano. Y no solo para nosotros, sino para que podamos predicarle a otras personas y cumplir
el mandato del Señor, que vayamos por todo el mundo y prediquemos el evangelio a toda criatura, hermanos. Queremos que la mano de Dios esté con nosotros. Abramos el corazón a una mayor obediencia al Espíritu Santo. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, hermano. Que Dios nos siga ayudando y a mejorar, hermano. Si el pastor considera ponerme más a dar la clase, pues vamos a esforzarnos más. Gloria al Señor. Vamos a orar, hermanos, a pedirle al Señor que nos ayude.